¿Quién es Rosalind Drexler? Seguro que nombres como Andy Warhol o Roy Lichtenstein te suenan mucho y los relacionas con el pop art, pero hay otros artistas de este mismo contexto que, debido a la forma en la cual se estructura lo que conocemos como historia del arte, quedan sepultados, sepultadas o simplemente relegados a un tercer, quinto plano, a veces en contextos muy locales, y que aún así son muy interesantes, porque no sean conocidos no significa que no sean igual de válidos. Es más, así como vimos en el caso de Pauline Botti, que es una artista británica que también pertenecía a este contexto olvidado de las pintoras pop art, podemos ver una forma de afrontar la pintura puramente más relacionado con lo pictórico, que en ocasiones, en esto que hemos llamado pop art a nivel más genérico, queda un poco apartado en segundo plano, y ahora que vivimos un tiempo donde la pintura vuelve a ser la reina del mercado del arte y del sistema artístico más institucional a nivel global, pues es interesante revisitar estos artistas, que Rosalind Drexler sigue viva, lo que pasa es que tiene casi 100 años, entonces la podemos ubicar en ese pasado porque está aquí la gente esperando con palomitas para que las piche y sus cuadros valgan mucha más pasta, pero tú, como estás viendo este vídeo, vas a estar a la última. Así cuando salga la noticia de artista femenina que la ha palmado, que no sé qué, recuperada y resucitada de entre los muertos porque mola recuperar artistas mujeres olvidadas, pues entonces tú ya estarás aquí al día. Para quienes seguís el canal habitualmente, ya sabéis que cuando traemos este tipo de artistas es porque de verdad valen la pena. Aquí no hay ninguna política de estas de cuotas y recuperaciones extrañas. Y digo extrañas porque en el fondo, desde determinados apartados de lo que luego conforma lo que llamamos historia del arte, si va a seguir teniendo un sentido, que yo creo que no, pero bueno, mientras tanto está ahí, suele tener una relación muy estrecha con lo político o con el interés personal de quien quiere recuperar a nombres cada vez más sacados de debajo de una chistera con la única ambición de que le relacionen asimismo con la recuperación y el rescate de estos artistas, de modo que esa figura del curator o de la curadora que va rescatando nombres cada vez más extraños, más sacados debajo de una piedra, se relaciona con ella o con él y no con lo que hay de fondo. Importa más lo que se relaciona alrededor de un discurso político determinado que esté al alza dentro de las instituciones artísticas que no la propia investigación artística, cultural o otra serie de relaciones que tendrían más que ver con una red de conexiones entre el curador, el historiador, el artista olvidado, etc., sino que se suele activar una especie de figura canónica alrededor de esta recuperación donde quien importa es el recuperador o la recuperadora en relación con lo político. Bien, esto lo quería acotar porque son temas que tienen que ver con estos nombres que casi no existen, por ejemplo, en el panorama español. Es una autora muy poco conocida. Y esa especie de individualismo o de egocentrismo de quien se considera crítico o historiador y hace esta labor suele ser también la que luego condiciona patrones de la historia del arte que en el fondo se han convertido en tóxicos, tanto por estar afines a un lado político determinado en un contexto X como en otro. Entonces, invito aquí un poco a esta reflexión también alrededor de esta serie de artistas que se recuperan, de modo que el espectador o la espectadora, que yo siempre invito a que tenga un papel súper activo, tenga ese criterio a la hora de no merendarse todo lo que le pongan en la cara porque tenga que ver con una afinidad X de lo que esté al alza en un lugar o otro, sino que siempre intentes valorar desde un punto de vista cultural, contextual o artístico. Y hecha esta introducción, vamos con Rosalind Drexler. Bueno, que he utilizado al artista para poder hacer esta reflexión alrededor de la política de recuperación, a veces en ocasiones un poco random, gratuita o con una figura personalista de la extinta figura del curador o del curator que necesita como un artista también llenar ese ego, ¿no? Que este es uno de los problemas de la historia del arte, que son nombres individuales que meten la patita de forma jerárquica en instituciones prácticamente políticas, donde al final, con el codito apartando todo lo que hay alrededor, te haces un gran nombre, toda la industria pasa por ti y a través de 1, 2, 3, 4 personas se decide el gusto de prácticamente una sociedad, una cultura entera. Y no es que esto sea algo extraño, normalmente ha funcionado así, pero ya que tenemos un mundo que da una oportunidad de abrir un poquito más esto, pues yo siempre invito a meter ahí la patita un poco más entre más gente, ¿no? Pero esto, que es una acotación a la crítica que he hecho al principio, no niega que en realidad a Rosalind no se la conoce, porque básicamente en el contexto en el cual nace ella, en el año 1926 en Norteamérica,
justo el momento en el cual ella se dedica a pintar, a que tiene su auge de carrera, que es alrededor de los años 60, es el mismo tiempo en el cual Andy Warhol, Lichtenstein y todos estos artistas del pop art tienen su gran auge y sepultan su nombre porque es mujer, si es que no tiene más. Es un contexto en el cual el papel de la mujer no está incorporado en el arte de forma canónica, sino que se le permite jugar, y esto ya lo vimos en el caso de Pauline Boty. Recomiendo mucho juntar a Rosalind Draxler con Pauline Boty porque son dos artistas que pertenecen al fin y al cabo a una misma generación en un contexto anglosajón, pero una británico y la otra norteamericana, y tienen un paralelismo en el estilo, en la forma de concebir la pintura, aunque se diferencian, tienen una forma de entenderla un poco similar y tienen un papel también bastante similar. Quizá Draxler ha tenido un poco mejor vida, como entre comillas, ¿vale? No lo estoy juzgando, pero ha sido un poco más sencillo que el caso de Pauline Boty, que es un poco más trágico, y porque además pues Pauline Boty tenía la desgracia de ser mujer y tener esa apariencia física como de modelo o de canon de belleza del momento, la cual ya situaba esa posición de mujer objeto a unos niveles que es flipante, ¿no? Y de nuevo insisto bastante alrededor de este tema porque una de las principales preguntas que emergen al ver la obra de Rosalind Draxler, y la podemos comparar a nivel técnico o estilístico con artistas nuestros muy conocidos, como es el caso de Eduardo Arroyo, también muy conocido dentro del ambiente pop art, pero más concretamente dentro de nuestro contexto más hispano, aunque también era internacional, siempre hubo esa barrera, ¿no? Entonces esta serie de artistas que a nivel técnico, cualitativo, los ves y dices, hostia, pues no veo ninguna diferencia estética que no esté hablando de ese mismo contexto, o que no esté bien ejecutado, o que no tenga gracia, o que no tenga esos tics que pueden unificar a un estilo en un contexto de historia del arte, no veo ninguna diferencia, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Esta es una de las primeras preguntas que deben emerger cuando vemos estas obras del pasado y vemos que no las conocemos, o que no han tenido tanto nombre y tanto bombo como otros artistas, como habíamos citado, pues Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg y otros tantos nombres que se nos pueden ocurrir que nos recuerde su obra que estarás viendo ahora. Una de las cosas también por las cuales comento esto es porque al final Rosalind Draxler es la primera que se pregunta estas cosas, y es de lo que también va su obra, no tan explícitamente como en otras artistas, como por ejemplo en Barbara Kruger, que ya es una generación posterior en la cual eso pues está exacerbado, estas corrientes que han apuntado desde aquí, pero sí es una de las que inician estos debates que desde el arte el tema del feminismo ha estado tratado desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes de que exista en el debate público mainstream. Y esto es lo interesante del arte, de cómo a veces, casi siempre, se adelanta a esta serie de debates y los exprime, de modo que una mirada retrospectiva en la actualidad es interesante, porque hoy estos temas son los que dominan nuestra agenda pública, político-social, etc. Una de las cosas que hacía, y por eso también la he engarzado con Barbara Kruger, que es otra artista que tienes aquí en el canal muy interesante, es que Rosalind Draxler cogía recortes de revistas, de pósters de película, de anuncios, y los enganchaba sobre el lienzo o los pintaba por encima o los utilizaba como referencia para luego meter una placa de color pura y sólida, muy saturada por lo general, en el fondo. Este es un poco su estilo más característico. Y aquí estamos viendo unos temas muy interesantes que luego en el arte posmoderno, ya más solidificado, porque aquí estamos en este nacimiento del pop art, es una de las primeras artistas que pertenecen a estas generaciones, por eso le damos esa importancia, se va a solidificar, que es el uso del apropiacionismo, el uso del recorte, de la crítica y a la vez la utilización y asimilación de la imaginería que se genera en el contexto publicitario, del capitalismo desmedido. Nos acercamos a mayo del 68, todos estos temas que aquí en el canal han sido muy tratados, así que no me voy a extender, pero en general tiene todos esos patrones que entendemos relacionados con el pop art y el arte posmoderno. Como anécdotas curiosas también de esta artista, también ha sido guionista y escritora de novelas, que también le han dado algún premio en ese aspecto, aunque bueno, los premios no sirven para nada, pero que más allá de la ficción, pues también tiene esas pretensiones literarias que ayudan a entender un poco pues ese contexto narrativo que en ocasiones le da. Ya lo vimos en Ronald Kitaj, artistas o en el propio Hopper, en el último vídeo, artistas muy aficionados al contexto literario, que tienen esa faceta literaria, siempre genera una obra con un fuerte carácter narrativo que es bastante interesante desde mi punto de vista.
y también pues tiene la anécdota de haber sido luchadora de wrestling, ¿no? De estas peleas falsificadas americanas que tienen ese componente de teatro, de lucha libre, y que bueno, pues también es gracioso, sobre todo para el contexto suyo y la época en la que lo hizo, alrededor de los 60 también. Bueno, digo alrededor de los 60, pero creo que en realidad ella desde joven había estado practicando la lucha libre o estaba relacionada con este mundo de los gimnasios y esto. Y bueno, pues es algo curioso dentro de su biografía, y de hecho también eso se relaciona un poco con la faceta del teatro, que es a donde lo quería llevar, porque ella también tiene esa faceta teatral, y en algún momento, si no me equivoco, Andy Warhol le hace una serie de estas suyas de serigrafías, donde Drexler es modelo de una de estas series, ¿no? Disfrazada o vestida de algún personaje. Y esta anécdota también sirve para retratar esto que también cuestionábamos al principio, que es una figura que está en el Nueva York, en el Robert de Lowe, en el meollo de toda la escena donde se genera esa historia. Como siempre, cuando se hace la historia del arte, hay que estar en ese lugar de poder económico global y relacionarse con esas figuras que van a conformar una especie de clan desde el cual se va a estudiar un movimiento. Si no arrimas cebolleta a esa gente, normalmente quedas apartado, y la gente que luego se dedica al estudio, a la entomología del arte, que es algo bastante tóxico para el arte, no puede clasificarte porque para ellos no existen, porque solo conocen lo que está relacionado en realidad con los mamoneos. El arte y el poder siempre tienen una relación muy estrecha. Bien, Rosalind Drexler está ahí. No es una tía Paquita, no está perdida pintando en una aldea de Wisconsin o estas cosas, ¿no?, típicas de relatos así, sino que realmente está en el epicentro y conoce a la gente, se relaciona con este tipo de gente, pero no es incluida en el canon, bueno, pues por los motivos que hemos comentado al principio, y esto es una de las cuestiones que no se pueden perder de vista. Porque uno de los principales intereses que tiene estudiar o analizar estos casos de la historia del arte es entender cómo se forma la historia del arte, o por qué le hacemos tanto caso o consideramos los cánones como tal, cuando en el fondo a veces hay cosas más en los bastidores, ¿no?, en la tramoya, que pueden ser interesantes a la hora de también descubrir más obras. Creo que tiene mayor riqueza entender el pop art cuanto más personas puedes incluir que cuando solo lo relacionas con Andy Warhol, por ejemplo. También trabajó bastante como guionista en la industria del cine, hizo algunas películas, creo que bajo el seudónimo de Julia Sorel, y también ha dedicado bastante tiempo a su faceta literaria, sobre todo a finales de los 60, empieza a dedicar un poco más de tiempo a esta faceta literaria. También mezclando, se la podéis encontrar como Julia Sorel o como Rosalind Drexler. Lo digo porque a veces os puede aparecer si la buscáis el nombre y es porque es su seudónimo simplemente. Y evidentemente Drexler es a la americana, será el apellido del marido y su apellido será otro, pero bueno, si ponéis Rosalind Drexler os va a aparecer seguro. Es una artista que evidentemente por contexto, por contexto, la señora está viva aún, ¿vale? Pero es que cuando tienes 100 años, tu contexto, tu prime, se suele asociar alrededor de eso. Cuando tienes, 30, 40, ¿no? En ese momento está muy asociada al movimiento beat. Es lo normal. Estás en Norteamérica, eres artista, pues el paquete del software que te viene de base es ese. Esto también le voy a dedicar un vídeo pronto a William Burroughs porque tiene una biografía que para qué. Y bueno, como hay muchos vídeos en el canal que ya van tocando estos temas, yo invito a la gente a que explore las listas de reproducción y ahí expandas todas estas informaciones. Porque hoy me gustaría hacer solo una presentación de esta artista, no hacer un vídeo largo, y eso pues es importante saber que el contexto de la generación beat es muy marcado en ella, ya lo vamos a ver, porque el hecho de reivindicar las identidades, de incluirse dentro del movimiento cultural postmoderno, tiene una relación muy estrecha con estos temas a nivel ideológico, porque es de donde sale todo. Es muy complicado disociar lo que pasaba alrededor de mayo del 68 y la generación beat norteamericana, disociarlo de lo que entendemos luego como posmodernidad, aunque en realidad no sea algo tan definitorio, ¿no? Pero son esa serie de triggers, como podemos, pues por hacer un paralelismo contemporáneo, si hablamos del 15M, del 11 de septiembre, de la pandemia, de estos triggers que luego van a llevar a otras cosas, aunque no tengan mucha relación, ¿no? El hecho de haber estado encerrados durante 2 años genera una relación distinta con el entorno digital, por ejemplo, y cosas que van a tener consecuencias que a lo mejor aparentemente no tienen tanto que ver de forma directa, ¿no? O el 15M no tiene un estallido político real como tal, o no tiene un éxito así muy definido, pero arrastra una serie de consecuencias generacionales en las cuales muchas personas que ahora tendrán 30, 40 años, cuando tengan 60, por ejemplo, siempre se lo relacionará con aquel momento.
Hablo evidentemente a nivel cultural, ¿no? Que siempre está relacionado con lo político, no lo olvidemos. En esa época también, antes de crear ese estilo tan definido suyo de collage con fondos saturados de color, también coqueteó bastante con las esculturas, con el arte abstracto de la época, que en Norteamérica está bastante en auge. Para eso tienes el vídeo de la CIA, Gestoría Cultural, o el de Mark Rothko. Y esa relación tiene más que ver con objetos encontrados. Su marido también había estudiado algo de arte, si no me equivoco. Y en general, bueno, está en Nueva York en los años 60, eres artista, pues te dejas influir por todo lo que pase por ahí. De hecho, ese coqueteo inicial con el cual ella empieza a introducirse en el arte, que tiene que ver con la escultura, ante la imposibilidad de poder hacer viable vivir de la escultura, la va a llevar a la pintura, que es curiosamente lo que la va a hacer conocida en relación también con la literatura, quizá, pues depende de cómo la conozcas. Yo en este caso la conozco por la pintura, pero ella empieza a pintar porque se da cuenta que no es posible vivir de la escultura, porque si ya es difícil vivir de la escultura, esto es algo que hemos explicado en algún vídeo, la escultura es muy difícil de llevar a cabo y por lo general acabas dependiendo o de grandes mecenas, inversores o mundo económico de forma dependiente chunga, o de las instituciones públicas. Pero si estás en Norteamérica eso no existe, así que pues lo tienes chungo, ¿no? Y ya eso le sumas que en el contexto, ya lo dice ella, que ser mujer y escultora es imposible, es prácticamente un oxímoron, entonces lo que hace es intentar pasar la faceta artística a la pintura porque quizá tiene más ofertas o una posibilidad de darse a conocer o de vivir. Y además la pintura le permite compaginar la práctica artística con otros trabajos porque no requiere una inversión tan grande, ¿no? Y por otra parte también es curioso, o no, depende de cómo lo veamos, era un artista que nunca llegó a hacer trabajos de estos de estudio de Nueva York así, sino que le gustaba bastante trabajar desde casa, en un contexto más íntimo. También esa faceta de escritora la compagina muy bien con ese rol de artista más casero. Y esto es algo curioso porque a veces, pues bueno, estas curiosidades ayudan a entender cómo crea una persona, y el hecho de ir a un taller y tomártelo como un trabajo, las dimensiones que se van a trabajar, la forma en la cual tú puedes ensuciar un lugar o otro, o meter una cosa o no, condicionan la forma en la cual tú pintas. Las personas que también trabajan desde su propia casa en pintura suelen tener una manera de afrontarlo diferente. Puedes ir a pintar en el momento en el cual te apetece, dejarlo, la relación es un poco menos de trabajo en ocasiones, entonces se vuelve un poco más personal, a veces puede ser más delicado, ¿no? Aquí el proceso de collage de Traxler es bastante interesante, porque quizás cuando tienes un taller muy grande y te permite meter ahí chorretones de pintura, pues te lleva a otros lugares que quizás no hubiese tenido tanto que ver con esta delicadeza de recortar, pintar de una forma plana, formatos a veces no tan grandes, y esta serie de asuntos que siempre son interesantes. Y por concluir un poco, las temáticas de su pintura ya lo hemos visto, que tiene que ver con el aspecto de las identidades, con la violencia de género en la mujer, con el racismo, con pues, la alienación social, los temas del capitalismo desmedido que ya se están tocando en ese momento, y toda esta serie de clichés que ya son un lugar común en las obras de arte de ese momento. Quizá lo interesante es que se exageran más o tienen un mayor sentido en una artista, mujer, norteamericana de los años 60. Porque lo que está sucediendo en este tipo de artistas que además reivindican políticamente asuntos es que forman parte del pop art, sí, pero tiene una implicación menos frívola de la que podemos ver en un Warhol, que a veces se limita un poco a una crítica o a un doble sentido con la capa más superficial de lo que es el capitalismo. Que luego Warhol es el mejor artista para entender la posmodernidad, lo digo en serio. Pero creo que desde estas artistas diferentes se ve algo un poco menos frívolo que en Warhol. Y esto no lo digo como algo negativo, quiero decir, esa frivolidad también es una característica del arte de ese momento. Sí, y es algo que pretendidamente se busca porque es fundamental para entender precisamente la frivolidad del sistema que está ejecutando ese arte o ese mundo que quiere incorporar la publicidad al arte y viceversa. Desde mi punto de vista, Rosalind Draxler lo que hace es llevar esa parte más estética en la frivolidad, usarlo más como una estética y darle cierta profundidad a los temas porque ella tiene una empatía mayor con lo social. Esta sería una característica que la diferencia quizá de los Wesselmann, de Lichtenstein o de Warhol. Y por supuesto, pues, a ver, no hace falta explicarlo porque ya lo puedes ver aquí en las imágenes, pero generalmente estas reivindicaciones tienen que ver con la figura de la femme fatale en el contexto del cine popular,
y también de eso, pues del cine, de cómo se ponen las figuras femeninas y masculinas en el cine, los roles de género que se asumen. A veces hay reivindicaciones más explícitas, otras no tanto, pero bueno, creo que esto lo puedes ver aquí, no hace falta que te lo expliquen. Por supuesto también pues reivindicará todas las causas posteriores de la guerra de Vietnam y todo lo que vaya cayendo, esto ya no hace falta creo que explicarlo. Y eso pues, un artista que se está recuperando en los últimos tiempos, como es costumbre en la historia del arte actual, y que estaba muy bien relacionada. No olvidemos que tanto por parte de sus círculos íntimos, no solo de su marido, sino de sus amigos íntimos, era amigo de Franz Klein, de Line de Kooning y también de Willem de Kooning, claro. Y que bueno, que a estos dos tengo que hacerles un vídeo también, ¿eh? Y bueno, pues tenía conexiones bastante importantes dentro del mundo del arte y de la cultura, y por eso también la estamos recuperando hoy. No olvidemos que aquí la gente no sale de la nada. Y aquí lo dejamos. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas descubierto a esta artista. Si la conocías, coméntalo. Si no la conocías, también me puedes poner qué te parece. Yo creo que tiene una obra muy interesante dentro del contexto del arte pop, sobre todo en esta faceta pictórica, porque creo que como Pauline Botti le añaden una frescura, una diferencia un tanto original dentro de ese canon artístico de nombres ya que tenemos un poco quemados dentro de lo que entendemos como pop art. Y aunque sus obras más características suelen ser las que tienen un fondo plano muy saturado y con una plancha de color muy homogénea, ¿no? Con una figura enfrente, yo invito a ver o a estudiar esas donde el collage va un poco más allá y el fondo se vuelve más complejo, le añade ciertos patrones, las composiciones también las trabaja más y no son solo pastiches, sino que empieza a haber una composición pictórica muy interesante que de verdad es muy buena. Como todo artista, no todas las obras son geniales, sino que tú ahí ya descubres o a ver cuál te parece a ti, ¿no? Pero encuentro que ese tipo de pinturas son las que a mí más me llama la atención de ella. Como siempre, recuerda que esto también lo tienes en formato podcast en Spotify y que me puedes encontrar en redes sociales como Alejandro Acosta. Siempre dejo los links aquí abajo en la descripción y también tienes mi página web donde encontrarás los proyectos que voy realizando o por ejemplo en la tienda puedes encontrar unos libros y las esculturas olfativas y las muestras de los perfumes que fuimos haciendo con lo del olfato. Para quien siga el canal más habitualmente, que sepáis que ya se pueden conseguir, que hice unas packs de muestras económicos para que podamos hacer un día un directo donde todos los que podáis pues estemos aquí con el olfato en presencial, que es el problema del olfato y lo subversivo del tema del olfato dentro del arte, que no puedes meterlo dentro de este contexto de imagen virtual pura y dura. Y para los que sois miembros del canal, en breves también saldrá un añadido de los textos del Fanget Noumena, de la filosofía cyberpunk y de Nick Land, donde analizamos un texto de Después de la Ley que tiene que ver con Sócrates, con el Fedón de Platón y con unos textos de Bataille alrededor de Gilles de Rais, que son muy interesantes. Muchas gracias, ha llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.